Adicionalmente, pues bueno, la idea es que podamos hablar un poco en este espacio acerca de los vapeadores. Este tema es de vital importancia no solo por lo que en la charla anterior se venía comentando acerca de todo este influjo de las sustancias psicoactivas y todo este rollo que genera obviamente a nivel educativo, sino teniendo en cuenta ya aspectos mucho más relevantes a nivel de salud mental y de cómo esto incide en una población. Entonces, pues les vamos a contar, o les voy a contar los resultados de un estudio que hicimos en población universitaria y esto cómo atañe también a la población infantil. El estudio que hicimos aquí desde la Fundación Santa Fe se llamaba Prevalencia y Factores Psicosociales asociado al consumo de sistemas electrónicos de administración de nicotina, que así es como se denominan estos dispositivos pues desde la parte técnica o científica en población universitaria de Bogotá. Este fue un estudio que contó con toda la financiación de MinCiencias en una convocatoria del año 2019 y contó con toda la aprobación de los comités de ética pertinentes, incluido el Comité Corporativo de Ética de la Fundación. Bueno, yo fui el investigador principal y contamos con un equipo, se hizo en conjunto con el equipo de salud poblacional y con psicólogas clínicas expertas no solo en investigación cuantitativa, sino también cualitativa, y el estadístico y una estudiante de maestría. ¿Qué es importante saber de los vapeadores o de los sistemas, de los SEAN, de los sistemas electrónicos de administración de nicotina? Es importante entender que estos son dispositivos que operan con baterías y que lo que tratan de hacer es poder suministrar un aerosol que tiene, como su nombre lo dice, nicotina, saborizantes y otros químicos. Algunos de estos pueden parecerse a cigarrillos convencionales, como lo son los cigarrillos electrónicos desechables, o pueden tener otros dispositivos incluso muy parecidos como este pointer, que la mayoría se parecen a este pointer. Y tienen unos dispositivos mucho más gruesos, que son los que tienen tanques de recambio. Aproximadamente, y esto para el 2018 había más de 460 marcas en el año 2018. Esto pues prolifera exponencialmente y hoy en día se esperan a nivel mundial más de 1000 marcas de estos dispositivos. Entonces, es importante que entendamos un poco el contexto, y el contexto tiene que ver un poco con qué sabemos del cigarrillo electrónico hasta antes de este estudio. Sabemos en la encuesta del DANE del 2019 que aproximadamente la edad de inicio está entre los 12 años. Desde los 12 años estamos empezando a tener personas con consumo de sustancias psicoactivas, y de cigarrillo electrónico, y esto hasta los 65 años. Que es importante entender que, como ustedes ven ahí en la gráfica, los grupos etarios y los porcentajes van cambiando, pero es alarmante que ya tengamos personas desde los 12 años consumiendo este tipo de dispositivos. Recordemos que no estamos hablando únicamente de alquitrán ni de sustancias químicas, estamos hablando de nicotina, que es una de las sustancias adictivas más relevantes o más estudiadas en el ser humano, y que lo que tengamos en la etapa de la adolescencia va a repercutir en las situaciones de adicción o de abuso de sustancias psicoactivas de los adultos tempranos. En el estudio epidemiológico del 2016 se encontró una prevalencia de aproximadamente el 16.6% a lo largo de la vida de haber consumido algún tipo de SEAN. La justificación de nuestro estudio, ¿cuál fue? Hay un aumento en el consumo, y eso está visto desde los colegios, desde una falta de la regulación, desde la adquisición de estos dispositivos por parte de niños y adolescentes sin ningún tipo de prohibición o de regulación alguna. Hay unos reportes de inhalación de sustancias altamente tóxicas, y como lo vamos a ver en la literatura nos vamos a dar cuenta que estas sustancias no son diferentes o inferiores o de menor perjuicio que el cigarrillo convencional, y que también hay una menor percepción del riesgo, y esto también lo vamos a hablar. Entonces, ¿cuál era nuestro objetivo? Voy a pasar un poco rápido por la metodología porque me interesa un poco centrarme más en los resultados que podamos discutirlos. El objetivo era básicamente determinar cuál era la prevalencia, cuál era el número, la proporción en la población que estaba consumiendo estos cigarrillos electrónicos en universitarios, y los objetivos específicos aplicables también para población pediátrica era tratar de entender, bueno, primero cómo está caracterizada esta población, cuáles son las razones psicosociales de uso y de creencias presentes en cuanto al cigarrillo electrónico.
estimar si había posibilidad de establecer una asociación significativamente estadística entre algunos de estos factores y la prevalencia encontrada, y mirar cuáles eran los efectos adversos que podrían darse en esta población. Fue un estudio observacional analítico de tipo transversal, donde evaluamos, y ustedes entenderán que la investigación en niños y adolescentes es mucho más compleja. Solo nos centramos en estudiantes universitarios con unas extrapolaciones a población pediátrica, como les digo. ¿Qué tratamos de encontrar nosotros? No solo las variables sociodemográficas, sino las variables que tenían que ver con cigarrillo electrónico y con cigarrillo convencional. ¿Qué pasó con este consumo en pandemia, donde ustedes se dan cuenta que que todo esto y el consumo de sustancias psicoactivas se vio modificado preponderantemente por esto? ¿Y qué relación tenía esto con ansiedad y depresión? Esto es evaluado por la escala DAS-21. También hubo una parte cualitativa en la cual se trataron de triangular los datos cuantitativos con la parte cualitativa en grupos focales, y en entrevistas ya con esta metodología para poder ampliar sobre la información cualitativa. ¿Qué encontramos? Bueno, estas son como la población, las encuestas respondidas. Fue un estudio de 3.849 observaciones, con lo cual teníamos una muestra bastante fuerte, y grupos focales y entrevistas clínicas realizadas con a 14 personas de este grupo. Voy a pasar un poco rápido por esto, pero aquí estos son lo importante. El 63%, casi el 64% de las personas habían mencionado que consumían cigarrillo, que habían consumido cigarrillo convencional en algún momento de la vida. Y esto, que es importante, que el 31% de las personas lo probó antes de los 16 años. Y esto sigue siendo un problema, a pesar de que existe la regulación de tener todas las cajas de cigarrillos contramarcadas, con fotos horribles, con de aborto y con todo esto que sale en las cajetillas. Sin embargo, los niños están teniendo y los adolescentes están teniendo acceso antes de los 16 años. Y que es importante que con este consumo, desde menores de edad, estamos teniendo hasta una prevalencia de 35% que ha consumido más de 100 cigarrillos en la vida, que esto se considera para la OMS un factor de riesgo a nivel de salud general, y un 21% lo había consumido a lo largo del mes. Recordemos que esta muestra está de 18 años hasta los 24 años, o sea, estos estudiantes universitarios no hace mucho dejaron de ser adolescentes. Entonces es la manera en la que extrapolamos esta información. También habíamos visto que el 88% fumaba 5 o menos cigarrillos al día. Es un consumo que se considera moderado, pero que de todas maneras genera un riesgo para la salud, y que hasta el 75% había tenido la intención de dejar de fumar en los últimos 12 meses. Y casi una tercera parte había expresado, más de una tercera parte había expresado la recomendación o le habían dicho que dejara de fumar, esto por algún tipo de familiar, amigo o profesor, porque estas personas siguen estando en entornos educativos, cumplieron la mayoría de edad, pero todos transicionaron a un entorno educativo diferente, pero siguen estando ahí. Que se vio también que los hombres estaban consumiendo más cigarrillo electrónico que las mujeres, y que de esta muestra el 9.7 lo consumieron en el último mes. Adicionalmente, dato importante aquí en esta parte, casi el 12% consumió SEAN, o sea, este es el cigarrillo electrónico, antes de los 16 años. Entonces, nuevamente estamos viendo como el cigarrillo convencional, el cigarrillo electrónico están apareciendo antes de los 16 años, el 35%, más de una tercera parte, entre los 16 y 18 años, y el 52% por encima de los 19 años. ¿Esto qué quiere decir? Que casi la mitad de las personas lo está probando siendo menores de edad. Ahí también, como hablamos de las marcas, podemos encontrar más de 1000 marcas hoy en día en el mercado. La mayoría de los preferidos de presentación eran los POTS y el bolígrafo vapeador, es decir, los que se parecen a este pointer. Una de las cosas más preocupantes es que hasta el 4.6% le agrega sustancias psicoactivas, sobre todo los dispositivos que son de tanque, que son estos dispositivos gorditos y que se recambia este dispositivo. Estas también están vendiendo las esencias a base sobre todo de cannabis y de otras sustancias desconocidas que también los adolescentes y los universitarios están consumiendo junto con los vapeadores.
Lo más alarmante también, el 48% de los consumidores consideran que son menos dañinos que el cigarrillo convencional. Y esto es una cosa que está completamente rebatida en la literatura en este momento. Bueno, completamente no, porque existen unos, y ya les voy a hablar de eso, un metaanálisis de Cochrane que ha sido mal interpretado por la comunidad, no por Cochrane, y consideran que no, que realmente no se produce un daño para la salud. Los diacilgliceroles y otras sustancias presentes y que son necesarias para la combustión del cigarrillo electrónico son una de las sustancias cancerígenas más estudiadas a nivel del ser humano. Entonces, no hay una noción certera de poder saber que los cigarrillos electrónicos sean menos nocivos que el cigarrillo convencional para esta parte, y se considera como son dispositivos de nicotina que son igual de adictivos. Aquí voy a hacer una salvedad, y es que existen otros dispositivos que no liberan nicotina. Ok, perfecto, se podría decir que estos podrían no generar una adicción, pero tienen todos los otros componentes que sí son nocivos para la salud. Como pueden ver en esta gráfica, cuáles son la preferencia de estos individuos en la muestra de tener el bolígrafo vapeador o el pod para consumir cigarrillo electrónico. También hay unos dispositivos de tabaco calentado, pero esos no son muy frecuentes en nuestro medio. Las razones de uso, y aquí es una de las cosas más importantes porque esto es lo que más aplica a población pediátrica y adolescente. ¿Por qué los usan? Y estos resultados de la parte cualitativa de nuestro estudio. Me gusta la variedad de sabores que ofrecen. Claro, aquí lo que encontramos es que los niños y los adolescentes se ven seducidos por los sabores agradables y los olores y lo cool que se ve uno y botando un humo que huele a rico en relación al consumo del cigarrillo electrónico. Tenían curiosidad, es otra de las razones, y que son más discretos de los cigarrillos convencionales. Aquí es muy importante entender que como el cigarrillo electrónico ya no huele feo o ya no huele fuerte para las personas que les incomodaba el olor, el cigarrillo electrónico lo están consumiendo dentro de espacios cerrados, indoors. ¿Y eso a qué nos lleva? A que el consumidor de cigarrillo electrónico tiene unos espacios recuperados y se siente validado por los otros para poder usar el dispositivo. Y el otro, que sigue siendo un fumador pasivo, que se sigue aguantando el humo, como le huele rico, ya no dice nada. Pueden usarlos en lugares públicos, el humo es menos dañino para mi salud y para los de otros, como les digo, percepción menor del riesgo. Su uso es muy común en mi entorno, claro, cuando salen a Unicentro, salen a la 93 estos niños de colegios elegantes, que ustedes la mayoría pertenecen a colegios elegantes, van a la 93, hay un IQOS, hay todo eso, y hay un stand de IQOS, hay un stand de todo eso, no importa el precio, y no importa todo eso, y digo lo de los colegios elegantes precisamente por eso, porque la mayoría de niños y adolescentes que acceden a estos dispositivos son de estratos socioeconómicos altos, y con el stand super fancy de IQOS en Unicentro cuando salen a hacer compras y salen a almorzar el domingo, entonces papá, cómprame un IQOS, bueno, ¿por qué no? Y lo compran, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema también de la minimización del riesgo, no solo en la población estudiantil, sino también en las familias y en los padres. Hay un menor juicio por parte de otros, como es esperado, puede usarlos para hacer trucos, claro. Estos dispositivos están diseñados para, con una menor fuerza de aspiración, poder producir más humo, y se pueden hacer más trucos con el humo. Me permitieron dejar el cigarrillo, y esto es una de las cosas que Cochrane estudió, y que algunas partes de la industria que apoyan el uso de los cigarrillos electrónicos un poco usaron a su favor para poder decir que sí servían para dejar de fumar, lo cual hay que interpretar bien el estudio sabiendo que que sí pueden dejar un cigarrillo, pero que cambia un dispositivo por otro. Es simplemente dejar un cigarrillo convencional para fumar cigarrillo electrónico, pero no dejaron de fumar. Es muy importante tener en cuenta eso. ¿Y por qué se lo recomienda un profesional de la salud? Pues, ¿sabes? Infórmate, colega, amigo o familiar. En cuanto al consumo de los dos, porque, no, entonces llega, no, es que a mí me permitió dejar de fumar. Y cuando uno se pone a ver, y el que consume ambas, y resulta que hasta el 26.7% ha consumido en los últimos 30 días ambos dispositivos. Entonces, es que me permitió dejar de fumar. Bueno, al 70% se cambió de dispositivo, pero un 30% se quedó fumando ambas cosas.
Entonces, y donde también es muy importante que más de la mitad, del 55.3%, habían consumido cigarrillo convencional antes de llegar al cigarrillo electrónico. Esto que nos da cuenta que para llegar al cigarrillo electrónico el factor de riesgo más importante es haber consumido cigarrillo convencional. Y lo único que se hizo fue que se cambió el dispositivo. Y que todos estos que tienen un consumo dual, hasta en un 61.5% habían tenido la intención de fumar en general y el cigarrillo electrónico a lo largo de su vida. ¿Cuáles son los efectos agudos? No se habla, no, es rico, huele rico, etcétera, pero no se habla de los efectos agudos. Sequedad o molestia en la boca o la garganta. Claramente, eso es un dispositivo que entra aire caliente a la cavidad oral y al tracto respiratorio. Claramente va a producir sequedad y va a producir irritación. Pueden producir dolor de cabeza, tos y dificultad para respirar, mareos, pérdida de la conciencia, palpitaciones o dolores en el pecho. Recordemos que la nicotina actúa sobre el sistema nervioso central, hace parte del sistema anticolinérgico, del sistema colinérgico, y que también tiene una acción sobre el sistema cardiovascular. Pérdida del apetito, excelente si lo mezclamos con un trastorno de la conducta alimentaria, sangrado en las encías y problemas dentales, problemas intestinales y otras incluso reacciones alérgicas. Entonces, sí hay unos efectos agudos del consumo de cigarrillo electrónico, no son inocuos, no es que no produzcan daño, sí lo producen y aquí están las cifras. ¿Qué es lo que se encontró también? Bueno, esto es un poco, aplica más para adultos en caso de tener pareja que era factor protector, tener hijos, pero los hijos pues también es el problema. Pero acá destaco de esta diapositiva el último ítem que encuentran abajo. Cuando hay un miembro del núcleo familiar que consume o donde el núcleo familiar es consumidor de cigarrillo electrónico o de cigarrillo convencional, estos hijos o este entorno va a sentirse validado para consumir también cigarrillo. Es muy importante porque aquí entonces jugamos a la doble moral. Papá, mamá fuman, pero hijos no pueden fumar, ¿no? Y esa es una doble moral muy importante en este punto. Y obviamente si los amigos consumen y los compañeros consumen, pues yo también voy a consumir. Recuerden una de las razones de inicio del consumo, porque tenía curiosidad. Y entonces a fulanito los papás le compraron un vapor, a mí me van a comprar un vapor. En cuanto a salud mental, ¿qué se ha visto? Que como siempre y desafortunadamente, aunque esto sí es muy rebatible, el género femenino parece estar más afectado, pero recordemos que esto siempre son cifras que hay que mirar desde una perspectiva de género, pero pareciera que los grados de afectación en la mujer son mayores en cuanto a su salud mental y el uso de cigarrillo electrónico. La mayoría de las personas lo relacionaron con estrés, 72%, y entonces aquí es donde entramos en una discusión. Claro, el cigarrillo en general, la nicotina puede funcionar en algunos casos como ansiolítica, y si permitimos que nuestros niños y adolescentes fumen estos dispositivos, estamos dejando o estamos dándoles algo para que lidien con la ansiedad, pero algo que les produce daño y que en etapas cruciales del desarrollo emocional de una persona van a evitar que manejen las emociones de una manera adecuada, ¿no? Entonces simplemente lo que debería hacer una persona, un niño, una niña, un niño adolescente para poder hacerle frente a ansiedad, depresión o cualquier síntoma de disconfort emocional, lo estamos solucionando con el vapor. También hay unos casos extremadamente severos de ansiedad reportados en un 13% y hasta un 27% fueron casos de riesgo. Esta escala del DAS-21 medía también riesgo suicida. Las personas que consumen cigarrillo electrónico hasta casi en una tercera parte tienen un riesgo suicida. Esto no es cualquier cosa. Y también usar cigarrillo electrónico aumenta la posibilidad de tener síntomas de depresión y de estrés, encontramos en nuestro estudio. En el análisis cualitativo, como les comentaba, había preguntas que iban enfocadas al consumo, a las prácticas, a la información que tenían las personas y sobre las representaciones sociales que esto tenía. ¿Y qué es lo que se encontró? Efectivamente, como esperábamos, encontrar la percepción del SEAN es que es menos dañino que en general el cigarrillo electrónico. Estas eran nada más las posibilidades. Y aquí les leo algunas cosas que referían de las personas. Les leo la del centro. En la casa no me van a molestar porque hay aromas muy agradables, a diferencia del cigarrillo que la nicotina.
porque la nicotina es muy fuerte y molesta. En cambio, estos tienen aromas agradables y el sabor también es agradable. Pues a qué adolescente no le gusta un olor o un sabor agradable. Es una sensación en la cabeza, es como te voy a hacer un símil de cuando estás medio prendido, pero te sientes feliz, no estás mareado, pero te causa felicidad. Esto es un adolescente hablando. Tiene 18 años, pero es un adolescente hablando. Entonces, estos son todas las razones y la manera en la que se ha envuelto todo el consumo y en la manera en la que se ha atrapado a la población adolescente y adulta temprana en este consumo. Hay que hemos encontrado también que a pesar de que son los niños y adolescentes son los que más, de estratos socioeconómicos altos, son los que más pueden acceder a esto, en población adulta interviene todos los estratos. Y nosotros hicimos el estudio en un momento dinámico, en el que está aumentando la oferta y se están abaratando los precios. Entonces, como hay más marcas, llegan no solo de Estados Unidos, sino llegan de China, de Asia, de todo esto, es mucho más fácil encontrarlos y estos son productos over the counter. En la caja del Carulla, en la caja de Fartal de Uno, de donde sea, va a empezar a ver esta parte. Esto también le da experiencias VIP. El stand de Aicos es súper atractivo. Es súper atractivo. Y el stand de otras marcas, bueno, perdón, sí, aquí me meto con marcas, pero eso es súper atractivo para un adolescente. Entonces es como, mira, y tienes una membresía y tienes todo esto, y tienes descuento en la siguiente y todo esto. Es un empoderamiento también a partir de este punto. Y que consumir sean es buen negocio porque para los que fuman cigarrillo convencional les sale más barato. Eso dice. Hábitos y rituales también porque tiene que ver con estos, claro, cuando un adolescente, hay 3 adolescentes que compraron el dispositivo, pues ellos se reúnen a fumar y se ven los más cool del mundo. Y los otros que no tienen van a pedirlo y van a querer entrar en esa parte. Y hay unos rituales en cuanto, como les decimos, a hacer maromas con el humo, a los sabores, a todo esto. Muchos de ellos también refirieron que su intención había sido dejar el cigarrillo convencional y están convencidos de que están haciéndose menos daño. Y como les comentaba, hay unos espacios de consumo que han sido recuperados porque esos espacios prohibidos han sido recuperados de tal manera que ya se puede fumar dentro de espacios cerrados y son espacios también exclusivos para las personas que solo tienen estos dispositivos y que se sienten más cool. ¿Qué dicen los estudiantes? Dice, no, a mí no me gusta, o no, del todo no me gusta. O sea, como que yo sí le encontrara algo que me guste, algo bonito, pero no le encuentro nada. Ese es uno de los que dijeron esto. Yo quisiera que no discriminaran a los vapeadores y que entiendan que la tecnología puede avanzar y también quisiera agregar que me parece terrible que los que no consumen nada se metan en un vicio tan estúpido. La ambivalencia del adolescente, ¿no? Es muy lindo encontrar esto. Cuando empezó la cuarentena me diagnosticaron ansiedad y depresión leve, antes me daba y de una iba por un cigarrillo, ahora solo cojo el vapeador, primero un rato con él, 2 o 3, 5 caladas y me concentro y me tranquilizo. ¡Pan! Estamos empezando a ver que los adolescentes hacen regulación emocional con los cigarrillos electrónicos. Y si alguien llegaba cabizbajo, pues entre los truquitos y los otros que hacían magia o los gamers, y eso ya hizo un espacio mucho más abierto. Yo decía, qué chévere poder conocer a otras personas, médicos que dicen, esto es mucho mejor. Problemas. Entonces, bueno, esta no tiene mayor cosa. Entonces, ¿qué estamos concluyendo? Bueno, esto es un resumen como de todas estas partes, pero ¿qué es lo más importante? El SEAN no es menos nocivo, el SEAN al no estar regulado está accediendo a población adolescente y pediátrica. Como les digo, es que cogemos a los adolescentes, pero resulta que es que hace 6 meses ese mayor de edad era un adolescente. Perdón, cogemos mayores de edad, pero ese mayor de edad era un adolescente hace menos de un año. Y se está popularizando, hay unas razones de control emocional y de regulación emocional asociada, hay razones también sociales, espacios recuperados, espacios también de socialización, que es muy importante para un adolescente y un adulto temprano, y se relaciona mucho con estas prácticas del fumar y también los efectos que se producen. Pero como ya vimos, esto está asociado a problemas en la salud, efectos agudos y crónicos y sobre todo efectos de salud mental. Bueno, estas son nuestras limitaciones. Muchísimas gracias.